Hola chicos, somos de la Universidad de las Américas. Vamos a presentar nuestro proyecto 4 que habla sobre modos de adquirir el dominio. Mi nombre es Maritza Villarroel y les voy a hablar sobre el dominio. Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Hola, mi nombre es Ana María Montalvo y hoy les voy a hablar sobre la ocupación según la jurisdicción del Código Civil ecuatoriano. Esto lo veremos a través de los artículos 622 al 658. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes ecuatorianas o por derecho internacional. Empecemos. La caza y la pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos, es decir, que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces. Domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como lo son las gallinas, las ovejas y domesticados. Sin embargo, de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad. Además, no se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño. Pero no será necesario este permiso si las tierras no estuvieran cercadas ni plantadas o cultivadas. Si lo hiciera sin permiso del dueño, todo lo que se hubiese cazado o pescado será propiedad del mismo dueño, además de una indemnización. Toda pesca dentro del territorio ecuatoriano será apta únicamente para los ecuatorianos o extranjeros domiciliados, incluyendo los lagos y ríos de uso público. Los pescadores podrán hacer uso de las playas para únicamente hacer el ejercicio de su pesca, es decir, sacar sus redes y lo adquirido en el mar, sacar la barca, los utensilios y herramientas necesarias. Sin embargo, este derecho se podrá ver afectado si es que requiriese de permisos, es decir, si es que el área tiene un propietario. Además, cabe recalcar que los dueños de las tierras contiguas a la playa no podrán poner cercas ni hacer edificios, construcciones o cultivos dentro de los dicho 8 metros, según lo establecido por la ley. Es importante determinar que los que pesquen en ríos y lagos no será lícito hacer uso alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas, ni atravesar las cercas. La disposición del artículo 626 se extiende al que pesca en propiedad ajena. Es muy importante tomar en cuenta que el cazador o pescador se apodera del animal bravío y lo hace suyo desde que lo ha herido gravemente, de manera que ya no le sea fácil escapar mientras éste persista en la persecución, o desde que el animal ha caído en una de sus trampas o redes en las que haya sido armadas por el cazador o pescador. No es lícito que un cazador o pescador persiga a un animal bravío que ya está siendo perseguido por otro. Además, tampoco es lícito perseguir a los animales que ya le pertenecen a un dueño, es decir, que están en jaulas, pajareras, conejeras, colmenas, estanques o corrales que estuviesen encerrados. En oposición al punto anterior, se señala que será lícito cuando el animal vuelve a un estado natural o de libertad, como es en el caso de las abejas cuando huyen de la colmena y se posan en un árbol de un segundo dueño, o incluso cuando las palomas abandonan al palomar y se fijan en otra. Se entenderá ocupadas legítimamente por el dueño que se encuentra en segundo plano. Sin embargo, los animales domésticos que sean fugitivos y que incluso hayan entrado a tierras ajenas seguirán perteneciendo al primer dueño, salvo en cuanto a las ordenanzas que establezcan lo contrario. También la invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual se encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su dominio apoderándose de ella. De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el río y que no presentan efectos o señales de un dominio anterior. Se adquiere del mismo modo las cosas cuya propiedad han sido abandonadas, como por ejemplo en las embarcaciones cuando se bota al mar para aligerar a la nave.
Asimismo, dentro de este gran grupo se encuentra el descubrimiento de un tesoro que es una especie de invención o hallazgo. Si estuviese en un terreno ajeno, se dividirá para la parte que lo encontrase y la parte dueña del terreno. Si no existe el derecho definido de dicho alajes, se dividirá entre denunciador y el dueño del suelo. Si se encuentra alguna especie mueble, al parecer perdida, deberá ponerse en disposición de su dueño o a quien demuestre serlo. Si extendida el último aviso y transcurrido el año no se encuentra el dueño, esta será vendida en justa y pública subasta, extinguiendo todo derecho del dueño inicial. Pero si apareciese el dueño antes de la subasta, se ratificará el dominio sobre dicho mueble encontrado. Naufragante. Si naufragara algún buque en las costas de la República o si el mar arrojara una de ellas, los fragmentos del buque o efecto perteneciente se debe poner en conocimiento a las autoridades y a su vez aparecen los interesados y estos serán puestos en conocimiento y entregados. Sin embargo, si no apareciese ningún tipo de interesado dentro del periodo de los 3 meses entre aviso y aviso, se aplicará la justa subasta según el artículo 645. Como un punto previamente final, tenemos que el Estado será dueño de toda la propiedad que se tome en guerra de nación a nación y dispone de ellas con los arreglos de leyes especiales. También, las presas hechas por los bandidos, piratas o insurgentes no transfieren dominio. Si no apareciera el dueño, se procederá como en el caso de las cosas perdidas, pero los represadores tendrán sobre las propiedades que no fueron reclamadas por sus dueños, en los espacios de 1 año contando desde la fecha del último aviso, los mismos derechos si las hubieran apresado en guerra de nación a nación. Conocimiento general, tenemos que saber que los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de los que provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales. Como también tenemos que los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, o por un hecho del nombre que es en favor del poseedor de buena fe, del usufructuario, del arrendatario, así los vegetales de la tierra, o que la tierra produce espontáneamente o por el cultivo, y las frutas, semillas y además productos de los vegetales pertenecen al dueño de la tierra. Por otra parte tenemos los frutos civiles. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o canones de arrendamiento y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tenemos la accesión de las cosas muebles a inmuebles, que es cuando con materiales ajenos en un suelo propio, el dueño del suelo se hace dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en su construcción, pero éste estará obligado a pagarle al dueño de los materiales a su justo precio que fueron utilizados, u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud. Esto nos dice el artículo 684 del Código Civil. De la tradición. Artículo 686. La tradición es un modo de adquirir el dominio de la cosa y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro. Artículo 687. Se llama tradente la persona que, por la tradición, transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre. Y adquiriente la persona que, por la tradición, adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Artículo 688. Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Artículo 689. La tradición, para que sea válida, requiere también el consentimiento del adquiriente o de su representante. Artículo 690. Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que estos obren dentro de sus límites de su mandato. Artículo 691. Para que valga la tradición se requiere un título traslativo de dominio como el de venta, permuta, donación. Artículo 692. Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se le hace la entrega. Artículo 693. El error en un título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título traslativo de dominio o cuando las dos partes se suponen títulos traslativos de dominio. Artículo 694. Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales. Artículo 695. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere sin ellas el dominio. La prescripción dentro del artículo 2399 al 2406 nos dice que la omisión de acto de mera facultad y la mera tolerancia de acto de que no resulta gravamen no confiere posesión ni da fundamento prescripción alguna. Así, el que durante muchos años dejó
de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedir que edifique. Se llama acto de mera facultad que cada cual puede ejecutar en lo suyo sin necesidad de consentimiento del otro. Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo que antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 732 del Código Civil ecuatoriano. La posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia adyacente, que se entiende poseedor a nombre del heredero. Asimismo, la posesión no interrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil. La posesión natural, cuando sin haber pasado la posesión a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio del acto posesorio, y cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona, mientras que la interrupción civil es todo recurso judicial intentando por el cual se pretende el verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. Si la citación de la demanda no ha sido hecha en forma legal, si el recurrente desistió expresamente de la demanda o cese de la persecución por más de 3 años, y si el demandado obtuvo sentencia de absolución. Previo final tenemos: si la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo que interrumpe la prescripción respecto de una de ellas la interrumpe también el respecto de las otras. La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria. Contra el título inscrito no tendrá lugar la prescripción ordinaria, adquisitiva de bienes raíces o de derechos reales constituidos en estos, sino en virtud de otros títulos inscritos, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo.